Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de los especiales de Euskadigital. En esta ocasión, en colaboración con la asociación ECIVIS, os traemos la grabación de una nueva sesión de la iniciativa Derechos en Red, un proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea y el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, y que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto de la tecnología en los derechos humanos. Esta segunda sesión se ha celebrado el pasado 26 de febrero en la Sala Conecta de la Perrera, en Bilbao, y la jornada comenzó con la proyección de la película Ex Machina. Dirigida por Alex Garland, la cinta nos sitúa en el aislamiento de una casa laboratorio donde un joven programador es invitado a evaluar la inteligencia y la conciencia de Ava, una sofisticada androide con apariencia femenina. Una historia que muestra cómo, a medida que las conversaciones entre humano y máquina se vuelven más profundas, nos vemos confrontados con preguntas incómodas sobre el poder, el deseo, la manipulación, los sesgos de género y los límites éticos de la tecnología. A continuación os dejamos con la grabación íntegra del coloquio, moderado por Óscar Fernández, responsable del Cineforum de Guecho, y donde Aizkoa Pérez, de Colectiva Femias, reflexiona sobre las grandes cuestiones que plantea la película. Comenzamos escuchando su opinión. Nosotras venimos del arte, más que de la tecnología, y cuando fue el boom de la generación de imágenes sí que nos preocupó el tema de género, el tema de sesgos y analizar cómo se están generando todas estas imágenes y ahora vídeos, ¿no? Que hemos dado ese salto a otro nivel como mucho más complejo. Y ahí, obviamente, descubrimos, después de testear un montón de imágenes y las tres principales aplicaciones, que todas estas imágenes estaban plagadas de sesgos no solo de género, edadistas, no entra la discapacidad, vamos hacia una imagen perfecta del mundo. Pero también nos dimos cuenta que alrededor de la IA se están construyendo muchas narrativas, que esta película en concreto apoya muchas de esas y que ayudan, ¿no?, a construir y a que nosotros imaginemos esos relatos que al final muchos de ellos están construidos desde el miedo a que nos van a quitar el trabajo, desde el miedo a que van a ser conscientes y que eso nos paraliza. No sé si vosotras o vosotros os habéis sentido así y creo que esa parálisis hace que no queramos usar estas tecnologías, que no queramos usar las herramientas de inteligencia artificial, que no queramos probarlas. Y ahí aumenta la brecha entre las personas que están diseñando y las personas a las que nos va a afectar y que lo que hacemos es poner barreras. Entonces sí que creo que esta película y el cine, el medio artístico audiovisual es espectacular para hablar de estos temas, que todas y todos tenemos opinión o tenemos miedos o tenemos anécdotas y que este es un espacio súper interesante para que lo podamos compartir. Y que debería empezar por las preguntas y inquietudes que habéis tenido vosotras y vosotros. Si no, nosotros empezamos aquí a contar cosas, pero a mí me haría mucha ilusión que fueseis vosotras. Sin miedo, no hay pregunta buena ni mala ni nada, las que nos interpelaseis. ¿Alguien se atreve? Os contaría una cosa, si es igual, se está proyectando, no sé, ¿se oye a través de este micrófono? Sí, vale, estupendo, o sea que lo oís todos y todas. Hay una película que está actualmente en cartelera y que se titula No hay otra opción, de Park Chan-wook, un director muy famoso surcoreano, y si habéis visto la película, o sea, se habla sobre la inteligencia artificial, no sé si la habéis visto o no, pero está en cartelera todavía. Es una película extraordinaria, tanto por la forma, la estética que tiene y por el contenido. Claro, el contenido es terrible y lo que habla es clarísimamente, Park Chan-wook hace un análisis muy brillante sobre cómo la inteligencia artificial, concretamente llevada a una industria papelera, a una de las mayores industrias papeleras de Surcorea, la repercusión que tiene en cuanto al número de personas que van a seguir trabajando y genera, claro, o sea, simplemente os cuento porque es que es una película, no hay otra opción,
Es una película que entra de lleno en las posibles consecuencias que puede tener la inteligencia artificial y que si tenéis tiempo el fin de semana para ir a verla, pues sería de lo más interesante y veríais que una de las conclusiones que he mencionado sobre los seres humanos, pues que sobramos prácticamente en el mundo laboral. Es una realidad terrible y triste. Eso no implica, como bien dice Aizkoa, que hay que conocer las tecnologías, no rechazarlas, sino hay que utilizarlas, pero conscientemente. Bueno, seguramente sí tendréis algo que preguntar sobre qué os ha parecido Nathan, cómo actúa el jefe de esa empresa extraordinaria, increíble. En la película ha quedado claramente meridiano, con una sola frase. El piloto le dice: llevamos 2 horas sobrevolando su finca. Es decir, las nuevas tecnologías han creado multimillonarios, pero que tienen más dinero que lo que puede tener un país, toda una nación de 70 millones, 140 millones, tienen más dinero. Es decir, ¿cómo es posible que se hayan generado esas auténticas fortunas? Caleb, vemos al final que era un buen programador, pero una buena persona y que ha sido totalmente utilizada. Y vemos que en Eva el desarrollo de un robot antropomorfo, concretamente genoide, pues ha alcanzado su máximo desarrollo. Entonces, no sé, ¿qué os ha parecido, el planteamiento de la película? Porque teniendo en cuenta que realmente han aparecido 3 personas, podía haber sido teatralizada perfectamente, se podía llevar a un escenario, pero sin embargo se ha utilizado los recursos del lenguaje fílmico, porque eso nos ha posibilitado ver grandes espacios increíbles, sacar la cámara al exterior, ver dónde estaba ese laboratorio inmenso bajo tierra. Es decir, cosas que tal vez desconocemos y que son realidad. Al fin y al cabo, tener en cuenta que ningún guionista en el mundo o ningún conjunto de guionistas en el mundo podrían tener mayor capacidad de todo lo que podemos hacer 8.000 millones de personas en el planeta Tierra. O sea que, aunque lo que parezca ficción imposible, pues seguramente entre nosotros y nosotras, los 8.000 millones, podemos hacer cosas mucho más increíbles que cualquier guionista, y imaginároslo. Bueno, pues preguntar con la absoluta tranquilidad, que seguro que queréis saber algo. Simplemente preguntaros, ¿qué quería el director transmitir? Es decir, cualquier obra de arte, sea pictórica, escultórica, un texto musical, un texto como el que acabamos de ver, un texto fílmico, en el fondo siempre se intenta transmitir algo, comunicar algo. ¿Qué pensáis que a través de esos 3 personajes el director quiere transmitirnos? O si os habéis identificado con alguno de los 3 personajes principales, con Caleb, ese joven seguramente estará muy próximo a vosotros y a vosotras, o Eva también. No es justo relacionado con lo que habéis dicho, pero sí que me parece curioso, porque tú cuando hablas con una IA o así, te das cuenta de que al final es un robot, por su forma de hablar, de escribir y de todo. Me parece si es posible que algún tipo de esas inteligencias llegue a pensar, hablar y también sentir los sentimientos, como nosotros, como se ve, como incluso llega a manipular al protagonista para hacer creer que está enamorado de él. ¿Es posible o va a ser posible? Probablemente sí. Ahora mismo, de momento eso no ocurre, y yo sí que creo, esto es una opinión personal, que necesita un salto de nivel. O sea, ahora si usáis el chat, muchas veces también os daréis cuenta de que hay muchas respuestas que no tienen sentido, que es difícil exprimirlo bien. O si generáis imágenes, también muchas veces llegamos a un bucle sin salida. Entonces, se está desarrollando, igual que en la película, es el objetivo de los grandes tecnólogos. Pues sí, porque es este deseo de generar un ser o un ente externo que se parezca a nosotros es un deseo desde el inicio de los tiempos del ser humano. ¿Lo lograremos? No lo sabemos, pero si lo logramos, ¿por qué pensamos que se va a volver, por ejemplo, contra las personas? ¿Por qué no vamos a poder cooperar con esas máquinas, por ejemplo?
Puede ser diálogo, ¿eh? O sea, no... A ver, pues no sé, al final sí, por las películas, porque es al final la creencia. Claro, Y es como lo que siempre decimos, pues sí, eso, que al final las tecnologías va a llegar un momento en el cual se rebelen contra nuestro y así, y ellos consiguen el poder. Bajo mi perspectiva, como que la IA se está tratando mucho desde, aparte desde el desarrollo tecnológico, desde el marketing. Ya el propio nombre, inteligencia artificial, es un nombre que no usan las personas que programan, que usamos las personas a las que nos llega, y que es un nombre muy rimbombante, ¿no? Por un lado, llamamos inteligencia a algo que ni nosotros mismos creo que tenemos clara la definición de inteligencia. No sé qué será para vosotros un ser inteligente. Y la llamamos artificial cuando detrás de todo esto hay un montón de recursos y de personas que la hacen posible. Entonces ya desde ahí nos está llegando un mensaje bastante mediatizado. Y por otro lado existen dos narrativas. Las personas que somos tecno-optimistas, que yo me incluyo ahí, siendo que me encuentro un poco en el medio, pero que consideramos o que queremos tener la fe de que esto va a salir bien, de que estamos desarrollando tecnología continuamente y de que va a ser un cambio, sí, pero no tiene por qué ser negativo. Eso llevado al extremo, claro, implica que arraso con todo, con la idea de el desarrollo es lo más importante y crear robots es lo más importante. No. Y por otro están los tecnopesimistas que se van al otro extremo de se va a acabar el mundo, nos van a colonizar y qué va a ser del ser humano. Entonces sí que creo que el cine ayuda, uno, a distribuir estas dos narrativas, y en esta película la vemos claramente cuando Nathan le dice a Caleb que no hay otra que la evolución, que la siguiente es que tenga conciencia, porque ese es el siguiente paso. Y lo vemos también con esa idea del final, ¿no? Ella adquiere conciencia, o bueno, tiene conciencia, mata al ser humano o lo deja encerrado y se pone por encima de, entre comillas, el ser humano. Pero ahí hay muchas otras cosas también detrás. Ella al final escapa, pero ¿qué papel tiene él? O sea, él la tiene encerrada. Ahí hay una lectura de género, que es un poco lo que nosotras hacemos en nuestra colectiva, que de momento aquí no estamos tratando. Pero ¿por qué queremos, ya no voy a hablar de que sea mujer, pero por qué queremos encerrar a la máquina en nuestros parámetros? ¿Por qué no co-creamos con la máquina? La máquina puede aportar cosas que no sean humanas. Obviamente tiene que estar al servicio del ser humano, porque para eso en teoría la creamos, pero ¿por qué no dejamos que nos aporte otro tipo de cosas? ¿Por qué no convivimos con sus lógicas? Por ejemplo, en la generación de imágenes, que es lo que yo más controlo, las imágenes que se generan son imágenes perfectas, imágenes realistas, lo que nosotras aspiramos a generar. ¿Por qué la máquina no puede generar algo amorfo, otro tipo de imaginario, que es lo que ampliaría las visiones que tenemos de la máquina? A ver, yo tengo un pensamiento sobre... yo no estoy en contra de que haya máquinas y que haya personas que lleguen a alcanzarnos. Yo estoy en contra de cómo van a manipular los poderosos para... No. Los poderosos, esa tecnología, porque hasta ahora, en mi experiencia, siempre ha sido contra el ser humano. Y eso es lo que tengo un miedo terrible, no porque haya androides, o como les llaméis, sino cómo se maneje esa tecnología por los poderosos de siempre. Bueno, en la película esto también queda súper claro, ¿no? ¿Qué es en realidad con lo que alimentan a Ava y lo que Ava también saca de Caleb? Los datos. O sea, los datos están en el centro de todo. Los poderosos, que son los que están generando estas tecnologías, que debiesen ser públicas, que debiese haber inversión pública en esto, porque al final es una herramienta muy potente y dependemos de 4 empresas que no ponen el bien común en el centro, sino el ganar más dinero
y, en este caso, conseguir más datos. El negocio detrás de la IA no es tanto la IA en sí, que también son los datos que alimentan esa IA y los datos que estamos constantemente entregando. Y eso se ve muy bien en la película, datos y deseo. En la película se manifiesta como ese deseo sexual hacia Ava y hacia Kyoto, que no hemos hablado de ella, que pasa desapercibida, pero que también es clave para el desenlace, porque ahí hay como una cierta sororidad entre robots, ¿no? Sin la ayuda de Kyoto, Ava no hubiese conseguido escapar. Y al final ellas generan un deseo que es lo que consigue como manipular a Caleb. Entonces es una réplica de lo que nos está pasando ahora. Están monitorizando qué queremos, qué nos gusta, cómo nos comportamos frente a ello, obviamente para usarlo contra nosotros y conseguir que compremos o conseguir manipular elecciones, etcétera, etcétera. No sé qué pensáis, si estáis de acuerdo, si tenéis cuidado con los datos que entregáis. A ver, por una parte el tema de los datos, por una parte el tema de los datos, yo creo que siempre que tengamos un dispositivo con nosotros, simplemente el iniciar el móvil, cuando lo abrimos por primera vez, aceptamos unos términos y condiciones. De hecho, es con lo que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, Caleb creo que era, el que cogía y decía, todos los que estaban aquí han firmado sus condiciones de que han aceptado entregarme todos sus datos al final. Entonces, yo creo que al final, queramos o no queramos, van a tener nuestros datos. Entonces es una realidad con la que tenemos que vivir sin más. Y luego, en la parte de que la IA se vaya como a revolucionar o algo así, yo creo que más va a ser dependiendo de cómo tengamos el trato con ellas. Me refiero a, al final, si una IA está respondiendo a estímulos que les están entregando, es decir, por ejemplo, si una IA está recibiendo, por ejemplo, la película de Frankenstein es un muy buen ejemplo, en el cual él de por sí no era malo al principio, pero por culpa de todos los malos estímulos que había recibido en su vida, de que estaba todo el día encerrado y todo, como Eva en este caso, habría hecho que tuviera esa manera de ser. Entonces yo creo que si no fuera, o sea, si se llegasen a alimentar las inteligencias artificiales de manera positiva y no tratando mal de esa manera estas, aunque al final sean robots y aunque no tengan esos sentimientos, y yo creo que no van a poder nunca replicarlos, porque al final nunca vas a saber, como dicen ahí, si estás jugando al ajedrez o si saben lo que es el ajedrez. Me refiero a, nunca van a saber si tú cuando estás, tú no vas a saber la diferencia entre si saben si estás jugando o no, porque al final muchas veces cuando la réplica ya es casi igual o igual al humano, ya no vas a saber si está sintiéndolo de verdad o no. Por eso, yo repito mi pregunta, ¿es necesario saberlo? En la peli, de hecho, sí que se ve, y es algo que encima ahora sí que nos está pasando también, ¿eh? Que ya llega un momento que el problema igual es más como a nosotros como seres humanos de qué nos diferencia a nosotras de la IA, ¿no? Que también se ve en la película que llega un momento que Caleb ya no sabe si es real o si también es una máquina, cuando descubre que están todas las androides metidas en los armarios, cuando descubre que Kyoto es un robot, él se raja para ver si él es un robot también. Y ahora con todos los vídeos e imágenes que están circulando nos pasa lo mismo. Ya esa línea entre qué es real, qué no, se está diluyendo. Entonces, a nosotros como seres humanos, yo sí que creo que nos queda preguntarnos eso, qué nos hace real y qué nos hace humanos, y en la peli también se lo preguntan y dicen que es la experiencia vivida, ¿no? Cuando Caleb habla de esa prueba que le han dicho, dice, salía hasta que el robot no puede salir y puede experimentar el mundo, no sabe lo que es el azul del cielo, no sientes el viento, el olor de café a la mañana, y eso es al final lo que a nosotros nos ayuda a construir nuestra inteligencia y lo que nos hace humanos. Y esta pregunta sí que es algo que, por lo menos desde el mundo artístico, no sé si tanto desde
el cinematográfico, pero artistas que trabajan con IA sí que se están haciendo, ¿no? De, vale, está esto, pero ¿qué nos diferencia? Y una de las cosas centrales sí que es, yo creo, la creatividad. Sí, le he visto que está ahí. Yo quería preguntarte por el tema de los sesgos. La importancia de los sesgos, yo creo que hoy en día en cualquier aspecto de la vida es fundamental. Pero cuando hablamos de la inteligencia artificial, el sesgo de género, el sesgo de raza, ¿qué importancia? Además veo que ahí pone que sois expertas en sesgos de género. ¿Cómo definiríais vosotros lo que es el sesgo no solo de género? ¿Y cómo lo veis? Al final, para construir todas estas IAs, hay muchas, o sea, se han seguido muchas capas. Y en nuestra opinión, la capa que está mal es la capa de base, que son los datos con los que estamos alimentando a las inteligencias artificiales. En el caso de las que generan imágenes, se han alimentado con imágenes de Internet. Midjourney, en concreto, que no sé si alguien aquí ha usado, pero que da imágenes muchísimo más interesantes, muchísimo más bonitas, se ha alimentado con imágenes de artistas. Bueno, hasta ahí vamos a pensar que hay una diversidad de datos. Sabemos que ya hay un sesgo, porque los sesgos no son de las IAs, o sea, no han surgido con las IAs. Nosotras, históricamente, ya nuestra sociedad tiene una carga de sesgos impresionantes y sobre todo sesgos de género. Entonces, ¿qué imágenes encontráis vosotras en Internet sobre las mujeres? Esas son las imágenes que están alimentando las IAs. Pero aparte, esas imágenes, las inteligencias artificiales no saben lo que son. Entonces necesitan personas que etiqueten esas imágenes. Y ese trabajo es un trabajo mal pagado, que generalmente además se hace en el sur global y que muchas veces encima lo hacen mujeres, pero que requiere de que etiquetes muchas imágenes para conseguir un poco más de dinero. Cuando nosotras tuvimos una exposición hace poco y una obra hablaba de eso, y etiquetamos 1000 imágenes, con todo el tiempo del mundo, sin ninguna presión. A la imagen 50, ya ni a la 900, a la 50 ya poníamos cualquier cosa, porque es que ya no te da la cabeza, ya te da igual, lo que quieres es acabar, y imaginaros si lo que quiero encima es ganar dinero. Entonces hay una obra artística. Nosotras, muchas de nuestras investigaciones además van a través de investigaciones artísticas. Hay una autora que se llama Kate Crawford, que es una investigadora que tiene un libro espectacular sobre todo lo que hay detrás de la IA, y analizaron la principal base de datos con la que se ha educado las inteligencias artificiales que generan imágenes. Esta base de datos surgió en la universidad y ahora, bueno, se ha utilizado para... Y las etiquetas que aparecían en las imágenes eran alucinantes. O sea, igual una mujer en bikini estaba etiquetada como zorra, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que entonces, cuando yo a una inteligencia artificial que genera imágenes que no entiende, ahora está entendiendo un poco más, o si lo hago a través de ChatGPT sí, pero Midjourney no entiende el lenguaje natural, Midjourney lee etiquetas, si yo le digo zorra, va a remitir a su imaginario. ¿Cuál es su imaginario? Las imágenes que estén etiquetadas así, y entonces va a hacer muchas asociaciones en relación con eso. ¿Qué va a pasar también? Que si no hay imágenes de personas con discapacidad, por ejemplo, en la actualidad Midjourney tiene muchas dificultades para representar a una persona con síndrome de Down. ¿Por qué? Por un lado, porque no se ha alimentado con esas imágenes, y por otro, porque lo hemos ido eliminando en esa idea de buscar el realismo y la perfección, porque las primeras versiones de Midjourney sí entregaban ese tipo de imágenes. Entonces, nosotras, estéticamente, nuestra sociedad tiene unos parámetros, unas normas que además los algoritmos priorizan, entonces al final es lo que queremos publicar, lo que nos gusta, y tenemos una capa de sesgos súper gigante que
además impide que las imágenes sean, vamos a decir, neutrales. Y luego el uso que nosotros hacemos, que validamos cualquier cosa que la IA nos devuelva. No sé si te he respondido. Hola. Ah, vale. Pero si son tipo cosas eléctricas, no se pueden apagar y ya. Tipo, ¿entiendes? ¿No? Pues yo te voy a decir que me quedé con la misma idea, vale, Ava sale, llega a esa intersección y mi pregunta realmente fue, ¿y ahora qué va a pasar con ella? ¿Se va a apagar? ¿Cómo se carga? ¿Se ha llevado el cargador? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo creéis vosotras que... ¿Qué segunda parte puede haber ahí? ¿Qué segunda parte, no? Ahora podría dar para una segunda parte de la película, la vida de Ava. Pues no sé, no... Pues... Que no lo sé. Pero sería muy interesante. En estas películas distópicas o narrativas distópicas sí que es cierto que impiden los apagados, ¿no? Que entre ellas, igual que lograba controlar, apagar y encender las luces, pues al final se reprograman para que no se pueda apagar. Pero pensemos que al final las hemos creado los humanos. Entonces, yo quiero pensar que seguimos teniendo cierta parte de control. Otra cosa es que se quiera tener. Que esa ya puede ser otro debate, ¿no? ¿Qué intereses hay detrás? Igual, que es lo que has dicho tú también, si hacemos inteligencias artificiales con mala fe, con malos valores, igual podemos hacer máquinas de matar también. Entonces, el interés que hay detrás de eso y la cuerda que le demos, y la cuerda que en este caso le dé la regulación, los gobiernos, pues es importante, pero volvemos a que es un problema humano. Hola, ¿habéis pensado? Hay un dato muy curioso en la película cuando Caleb está hablando con Eva y le dice que él vive, porque ella le pregunta que él vive en un... Por supuesto que está muy bien cuando vemos que el primer día que le están pasando el test de Turing, que fue un famoso matemático británico y que fue el impulsor de prácticamente todo lo que hoy en día, uno de los impulsores, uno de los creadores de todo lo que hoy en día conocemos con nuevas tecnologías, donde está pues básicamente la informática, la robótica. Bueno, a lo que iba. Es muy interesante cuando Caleb, empleado de Nathan, un hombre absolutamente multimillonario, una fortuna que hoy en día pues se podría equiparar con el dueño de Tesla, la única empresa que es capaz de utilizar transbordadores para salir del planeta Tierra y llegar a otros planetas. Es decir, un hombre que tiene, que lo he comentado antes, una fortuna, Elon Musk, que tiene una fortuna muy superior a la suma del Producto Interior Bruto de varios países. Bueno, pues él le dice a Eva que él vive en un apartamento pequeño, muy pequeño. Ellos, los empleados, los trabajadores, los operarios, las empleadas, que son los que generan esas fortunas, porque claro, esas fortunas no surgen de la nada, evidentemente. Y si os ha llamado la atención eso. Él, Nathan, dónde vive, qué es lo que tiene, y las personas que han generado esas fortunas, al igual que el coltan que termina después en los teléfonos, los niños, las niñas que están extrayendo ese preciado mineral y otros, casi en semi-esclavitud, qué sueldos tienen, y luego esas empresas, qué fortunas generan. En la película, en toda película, o sea, cuando hay un diálogo es porque se quiere transmitir algo. Simplemente en la composición de en plano, los colores, las formas, la posición de los personajes cuando se mueven es que están transmitiendo algo, quieren transmitir algo, una atmósfera, una sensación, algo.
Y como las nuevas tecnologías evidentemente están relacionadas con los derechos humanos, bueno, yo primero os lanzo la pregunta de saber qué pensáis, que si es lógico, es ético, que Nathan esté en una escala, pues no sé, que sea una escala del 0 al 1000 o inclusive más grande, de 0 a 1 millón, que Nathan esté en el millón, en el máximo nivel, y Caleb, uno de los operarios que ha generado esa fortuna, pues esté prácticamente en el 0,5, no llega ni al 1. Y luego la segunda pregunta que os quería lanzar, porque yo creo que es fundamental, interesante ver la divergencia que tenemos los seres humanos. Hemos logrado unos desarrollos tecnológicos impresionantes e increíbles. Mencionamos la palabra humana, pero yo creo que la palabra humana, su significado profundo, está cuando pensamos en todos los demás, no solo en la gente, en nuestra familia, nuestros compañeros, compañeras del instituto, de la clase, sino evidentemente abrimos el foco y llegamos a todos los seres humanos, independientemente en qué latitud y longitud del planeta Tierra vivamos, y si los derechos humanos, que fue en 1948, ha pasado casi 80 años, un siglo, la informática, la robótica en unas decenas ha alcanzado el máximo grado prácticamente, los derechos humanos todavía, a pesar de que la Carta Fundamental fue suscrita en 1948, pues sabéis que la inmensa mayoría de los 8.000 millones que poblamos la Tierra viven en condiciones infrahumanas. Entonces, ¿qué pensáis sobre esa divergencia tan increíble entre los logros tecnológicos y los logros humanos de tener derecho a la sanidad, agua potable, una vivienda, derecho a la educación, a la seguridad, que sepas que no te van a detener, que no te van a encausar de manera injusta, que puedes andar transitando por las calles sin que nadie te agreda, que si alguien te agrede va a haber alguien que te va a defender inmediatamente? Que eso sí que parece una distopía totalmente, ¿no? Llevamos poblando el planeta Tierra y viviendo en sociedad. Bueno, pues simplemente a ver qué... porque eso está en la película, evidentemente, también. O sea, no se habla, pero está en eso. Y yo creo que es fundamental también pues que las nuevas generaciones, ya que las anteriores ya veis que no hemos sido capaces de implementar en el planeta Tierra los derechos fundamentales, que son derechos que debían estar ya absolutamente consolidados, porque estamos hablando de la mitad del siglo pasado y hemos finalizado ya el primer cuarto del siglo XXI. O sea, hemos conseguido unos desarrollos tecnológicos absolutamente increíbles, pues un control del agua potable que solo sale porque hay un sensor electrónico que solo para ahorrar el agua sale en el momento que pones tus manos. Bueno, ¿y qué pensáis? ¿O qué se os ocurre sobre eso? A ver, a mí se me ocurre una cosa. ¿A quién se le aplican los derechos humanos? Los derechos humanos se aplican a los poderosos. O sea, no se han aplicado al pueblo en general. Porque yo no veo progreso ninguno desde mil... Bueno, y la cuestión de todo esto es que llevamos miles de años habiendo poderosos y pobrísimos. O sea, yo no le veo salida, ¿eh? Respecto a esto es que la inteligencia artificial, que las nuevas tecnologías ayudasen al desarrollo humano, en el sentido de que las condiciones básicas que tiene toda sociedad de preocuparse, de cuidar de toda la ciudadanía, independientemente de los recursos que tengan, que sean mínimos, se supone que las nuevas tecnologías lo debieran de posibilitar. Pero como he comentado antes, el último congreso sobre inteligencia artificial que ha sido en Nueva Delhi, en la India, y que se ha cerrado hace 5 días, el día 21 de febrero terminó el congreso, que por cierto fue muy triste porque para que los 88 países que han estado firmasen, hubo que llegar a la conclusión de que las conclusiones que se habían llevado
no iban a ser de imperiosa aplicación, sino que se quedaba en el ámbito de la aplicación voluntaria. Pero a priori se supone que todas las nuevas tecnologías, o sea, desde la transmisión de datos a través de las televisiones, las plataformas, tendrían que ayudar a que los seres humanos, en principio, bueno, fuesen más felices. Porque al fin y al cabo en el planeta Tierra, si tenemos alguna conexión entre todos los seres humanos, es que todas deseamos ser felices. Es decir, el hedonismo es lo que nos une realmente. Y tristemente eso jamás ha logrado. La inmensa mayoría de los seres humanos que han existido y que siguen existiendo, tristemente no alcanzarán un grado mínimo de felicidad. Y curiosamente es lo que se ha presentado en la película. O sea, Eva es un robot porque no es ser humano en cuanto que se ha desarrollado, aunque hay películas que curiosamente no se basan en, como puede ser la película Blade Runner, si la habéis visto, están concebidos de otro sistema. O sea, no se necesita que veamos su cableado interno, sino que los desarrollos en el ámbito de la biología, neurociencia y la medicina se ha logrado recrear seres humanos basados en los mismos compuestos químicos que tenemos los seres humanos, que básicamente es el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, y por lo tanto esos seres que allí se llamaban replicantes era imposible discernirlos. Y todo lo que se le ocurre al ser humano a través de los guiones termina materializándose. O sea que llegaremos a tener personas en algún día que no sabremos si son como nosotros y nosotras, concebidas a través de lo que entendemos como desarrollo humano. Se forma el cigoto, se va desarrollando en el feto materno. Se podrá hacer en un laboratorio sin lugar a dudas. Pero, o sea, con absoluta seguridad, ¿eh? Esto no es una tesis. O sea, es que es absoluta seguridad. La ciencia lo va a posibilitar y entonces simplemente es que habrá una diferencia y como bien dice Aurora, que es la persona que ha intervenido 2 veces, en la distopía, tristemente, la negativa, bueno, distopía ya es un concepto absolutamente negativo, seguirá vigente. Sí, bueno, yo quería un poco comentar un poco lo que ha dicho ella. Claro, al final tú has comentado la diferencia entre pues la mansión que tiene él y su trabajador como vive en un apartamento pequeño. Yo creo que eso no está tan relacionado con la tecnología porque antes de la tecnología ya pasaba. Es decir, tú ves aquí mismo, pues ves gente con dinero, ves mismamente la monarquía viviendo con unos lujos bastante notables y luego ves a trabajadores que no llegan a fin de mes. Con lo cual yo creo que es algo que no tiene mucho que ver con la tecnología. Lo que sí podríamos es utilizar esa tecnología para mejorar eso. Pero es eso, es lo que ha comentado ella antes. Esa tecnología, al no tener inversión gubernamental, quien la crea son esos poderosos. A esos poderosos no les interesa que gente como nosotros, incluso de clases sociales más bajas, lleguen a tener ese poder y esa capacidad de tener esos mismos derechos que ellos. Con lo cual, no, y es un poco también relacionado con lo que decíamos antes del trabajo. Claro, no es que quiten trabajos, es que eliminan esos trabajos y crean nuevos trabajos que básicamente consisten en trabajar para ellos. Crean nuevos trabajos de tecnología, de inteligencia artificial, de datos, que te obligan de alguna forma a trabajar en empresas de esas. Con lo cual, lo único que quieren, o su única intención es esa, no es eliminar trabajos, es crear nuevos para ellos, o sea, para gente que trabaje para ellos. Claro, en ese sentido, nosotras también, por eso, no solo hacemos un análisis ético de las inteligencias artificiales, que podemos decir que el pilar, como los 3 principios más básicos que además vienen de la bioética, sería que la inteligencia artificial no debería dañar y sí debería beneficiar al ser humano, que debería respetar la autonomía y que se deberían repartir los beneficios. Pero estos pilares, que yo creo que todas estaríamos de acuerdo, no se pueden dar en este sistema en el que estamos ahora mismo.
Entonces, de ahí que nosotras reivindiquemos más una inteligencia artificial feminista, que lo que implica no es que haya más mujeres haciéndola, que también, sino un cambio de sistema, y un cambio de sistema donde la vida y las necesidades de las personas se pongan en el centro. Entonces, todas estas herramientas, la primera pregunta es ¿para qué van a hacer por nosotras? Y realmente las necesitamos, porque igual se pueden hacer de otra manera y no hay que consumir tanto recurso, tanto material, porque en la vida en el centro también entendemos la vida de las personas, pero la vida natural, la posibilidad de vida, ¿no? Entonces, claro, ahí necesitamos un cambio sistémico que es lo difícil. Hay iniciativas muy pequeñitas que sí que hacen una máquina pequeña que no consume tantos recursos y que la hacen para un objetivo muy concreto, que la ponen abierta al bien común y que ahí se va enriqueciendo. Pero es un cambio de paradigma, y es un cambio de paradigma que requiere que los poderosos caigan. Y eso es muy, muy difícil. Pero también hay que ser utópicos, o sea, tenemos que luchar o poner granitos de arena para llegar a ese camino, ¿no? Y de toda la existencia humana, para que haya poderosos, tiene que haber explotados. Eso es a eso es a lo que le tenemos que dar vuelta. No sé, vale, sí. Pero realmente, ¿por qué queremos crear como androides? Si al final lo único que queremos con la tecnología es facilitarnos trabajos, facilitarnos trabajos o procesos, pero ¿por qué deberíamos intentar crear como un ser que se parezca a nosotros? O sea, porque al final este ser luego va a querer, yo creo que puede llegar a tener conciencia y vamos a crear como otro igual, pero ¿para qué realmente? ¿Para qué queremos como otro igual a nosotros? O sea, porque luego vamos a acabar creando como de nuevo lo mismo, porque van a dejar de trabajar. Bueno, yo creo, todos vamos a estar trabajando. Entonces, como que no me parece que tenga demasiado sentido el hecho de crear androides, porque esto de facilitarnos trabajos, en plan, no debería de tener forma de humano, sí o sí, ¿no? Puede tener como... En plan, no sé si se me entiende lo que estoy diciendo. Pero allá atrás han levantado la mano, no sé si es para responderle. Venga. Hola, yo es que... ¿Se oye? Sí. Es que cuando has hecho esta pregunta me ha venido en la misma película, en el momento en que Cale, no me acuerdo exactamente la frase que le dice a Nathan, pero tiene que ver con el poder de ser dioses, ¿no? Entonces, simplemente hay seres humanos que tienen eso en su interior. Quieren sentirse de un poder tal que quieren ya, pues como... Los gigantes, ya desde la Grecia antigua, ¿no? Quieren ser como los dioses del Olimpo, ¿no? Y yo creo que está ahí, en ese truquito. No sé, ¿qué pensáis vosotros? No, en la pregunta que hacía la chica y la buena reflexión que haces, ¿por qué esa necesidad de que haya robots que tengan que parecerse? Y además también lo pregunta Caleb. Bueno, podría ser una caja, es decir, los robots simplemente tienen la finalidad de realizar un trabajo. Trabajos determinados que puede ser en una planta siderúrgica, que puede ser en minería, que puede ser en la construcción, que puede ser en un laboratorio o en un almacén. Desde hace muchísimo tiempo, Amazon, como lo sabéis, o sea, son naves industriales inmensas donde trabajan robots clasificando todos los pedidos y llevándolos a las carretillas para la distribución. Entonces, ¿por qué ese afán que tiene el ser humano de estar constantemente, digamos, creando ciencia, creando tecnología, creando máquinas, creando dispositivos? Pues yo no sé si la neurociencia, que al fin y al cabo es la ciencia que investiga el comportamiento humano, evidentemente también con la psiquiatría y la psicología, pero como todo se basa en ese conjunto de redes neuronales que tenemos en el cerebro, yo simplemente os lanzo una hipótesis, porque no soy experto ni conozco nada en absoluto de las áreas que he mencionado, pero simplemente... lo que sí conozco es la historia de la humanidad. Tampoco ni soy antropólogo ni soy historiador. Simplemente
soy una persona absolutamente normal y corriente, pero que se ha interesado por el desarrollo evolutivo del ser humano. Y parece como que si en nuestro material genético hubiese una impronta de que tenemos que estar constantemente creando aparatos, dispositivos, sin preocuparnos si esos aparatos a quiénes benefician. Es decir, un resumen clarísimo. ¿Cómo es posible que el ser humano, igual habéis visto una viñeta, que dice, ¿el ser humano realmente es inteligente? ¿Está buscando agua en Marte y en el planeta Tierra el agua cada vez es un bien más escaso cuando se podría habitar? Es decir, parece que tenemos que estar constantemente creando, generando dispositivos, ciencia, como he dicho, pero, sin embargo, no nos preocupamos en absoluto sobre lo que es la calidad de vida del resto de los seres humanos, de los 8.000 millones de seres humanos que poblamos el planeta Tierra. Eso sí, alguien, finalizada la Segunda Guerra Mundial y viendo que ya había ocurrido una primera, se sentaron diferentes personas de diferentes naciones y ahora lo que consideramos como simplemente un texto con 30 principios costó sudor y sangre y miles de horas a hombres y mujeres para llevar a afirmar algo que era simplemente lógico. Todos los seres humanos, independientemente de donde hayamos nacido, de nuestro aspecto, raza, religión, ideas, tendremos que tener y acceder a una justicia, a una sanidad, a una cultura, a una defensa, a no sentirnos desvalidos. Entonces, es lo que he mencionado antes, esa divergencia de lo que tú preguntabas, pues es una pregunta fundamental, es una pregunta casi filosófica, existencial. Me parece maravillosa la pregunta que has hecho. De verdad, muchas gracias por hacer un tipo de pregunta así. Luego también era para añadir a la parte de ella de que había dicho del tema de humanos. Yo creo que a mi parecer muchas veces hay gente que, por ejemplo, ha estado usando ChatGPT, ha estado usando inteligencias artificiales porque en su vida en sí están solos y para sentirse acompañados y para sentirse que tienen a alguien. Y yo creo que también la búsqueda de que el ser humano, de volver a hacer como una especie de símil al ser humano, un robot, yo creo que también viene de esa parte de al final querer usarlos también, por ejemplo, como personas de compañía, de querer usarlos como para, aparte de que hagan trabajos, de que sean algo que sea agradable de ver a la vista y que no sea una especie de palo que te habla y ya, porque así también hace que se te haga más fácil interactuar con esa persona, no, con ese robot y con ese tipo de humanoide. Y aparte de eso, yo creo que luego también el tema del el uso que se le podría dar, que tú también creo que habías estado hablando de ello, era, yo creo que más que más que el tema de estar usándolos para trabajos forzados o así, yo creo que, quieras o no, lo que mejor les va a venir a los seres humanos va a ser las personas, ya que es más fácil de arreglar, de cambiar a una persona, que van a estar reproduciéndose más fácilmente que si haces un robot en masa que se puede romper más fácilmente, o si, aunque lo hagas más resistente, yo creo que va a ser más fácil de reemplazar a una persona que a un robot. Entonces yo creo que por esa parte hay muchas partes de la cual la explotación va a seguir estando en humanos y yo creo que es un poco un futuro, un poco, a mi parecer, un poco trágico. No sé. Sí, yo lo veo también como un problema de ego, ¿no? O sea, para nosotras lo que está en la escala, lo más alto de la escala natural es el ser humano. Ya se veía desde Vitruvio que el hombre es la medida de todas las cosas. Si queremos crear algo, tiene que ser en esa medida, en esa escala, lo más alto, no vamos a crear cualquier cosa. Entonces yo creo que también va un poco por ahí, que tenemos una mirada muy antropocéntrica, muy de que no permitimos que otras cosas surjan. Y con respecto, se me ha ido otra cosa que se me ha ido. Sí, que en la película también se ve, cuando le está haciendo el test de Turing, le dice, ¿pero por qué tiene esa forma?
¿por qué? Y si no llega a aparecer un robot, tú no te enfrentarías igual. Entonces, también igual es esa idea de que, bueno, que podamos ser nosotros mismos, que yo creo que con ChatGPT, aunque no es un robot y no tiene forma de humano, lo estamos haciendo, pero que podamos soltarnos y ser nosotros mismos y entregarlo todo. ChatGPT, ¿había una pregunta por ahí? Ah, bien, vale, muy bien, pregunta. Bueno, tú acabas de decir, pues eso, ser nosotros mismos y soltarlo todo, pero claro, eso tiene un contra, que es en qué momento estamos usando máquinas como si fuesen psicólogos para aconsejarnos, en qué momento hemos decidido que algo programado nos puede ayudar a no a controlar, sino a, de alguna forma, llevar nuestras emociones o situaciones que nos pasan en el día a día, que son puramente humanas, porque estamos hablando de sentimientos, de pensamientos, y estamos dejando, por así decirlo, a una máquina aconsejar en algo tan humano. Pues en el momento que estamos muy solos, muy solas, y que no nos han enseñado a desarrollar nuestra capacidad emocional. Nos cuesta mucho hablar con las personas, sentimos tal vez que no nos toman en serio, no hay acceso a psicólogos porque es muy caro, no hay psicólogos y psicólogas públicas, entonces ahí hay un totum revolutum. Vivimos además en una sociedad que va muy rápido, que exige mucho, que muchas veces es insostenible, y esa es la única vía de escape que hemos encontrado, que además es muy fácil, porque la tengo en el bolsillo, ¿no? Hay otras cosas que me requieren esfuerzo, que requieren tiempo de otras personas, que esto no, pero ya se está viendo que tampoco es una buena opción. Entonces, ¿qué podemos hacer como humanos para mejorar nuestro estado emocional, para evitar que tengamos que acudir a un robot? Solos están es cuando estáis en las redes, porque no tenéis más que una máquina enfrente de cada uno. Cuando esa máquina se apaga, la soledad es inmensa. Yo estoy observando por gente joven que está a mi alrededor. Es terrible. La falta de sociabilidad. En nuestras épocas salíamos a jugar a la calle. A ver. A ver, yo también opino así. Al final, si pensamos en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, ellos interactuaban mucho más. En el barrio se conocían todos. Y hoy en día tú estás en tu esto y de repente ves que tu vecino es otro y que no lo conoces, no sabes ni su nombre. Y te encuentras con el ascensor y en vez de preguntarle cómo está o así, coges el móvil. Pues al final, si empezaríamos a interactuar, sería una manera no solo de hacer que la sociedad estuviese más unida, sino de no sentirnos solos y tener más gente y encontrar a gente con las cuales podamos hablar. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos dos, pero me gustaría añadir que en muchos casos la gente, por ejemplo, en los países en los que habéis dicho, tercermundistas, por decirlo de alguna manera, no pueden socializar, no tienen tiempo. No pueden salir al patio a jugar con los compañeros o los vecinos. Se dedican a trabajar o a estudiar o a ambas en muchos casos y no tienen tiempo para hacer esas cosas. Entonces, si solo pueden recurrir a una inteligencia artificial porque les es gratuita, ¿qué más pueden hacer? Yo no sé si el problema de usar a la IA como psicólogo es tanto en los países del sur global o en nuestra sociedad, ¿eh? Yo creo que aquí con eso tenemos mucho que contar o que ocultar o que y a veces no es tanto el tiempo, porque es más también que la calidad de ese diálogo, de esa relación social, cada vez nos es más compleja, porque en el momento que todo está tan polarizado, no toleramos tanto al otro.
lo que queremos es escucharnos a nosotras. Y eso también es como una consecuencia de las redes, ¿no? Al final, las redes, ¿a quién seguís vosotras? ¿A las personas que dicen cosas diferentes? No, estamos todo el rato como en la burbujita de lo que a nosotras nos gusta. Entonces, enfrentarnos a un otro y que ese otro sea diferente a nosotras es complejo. Y hay que tolerarlo y hay que ir donde una amiga y contarle tu problema y esperar que no te diga, no te preocupes, si tienes razón. No, te puede dar otra vuelta. ¿Y estamos preparadas para que nos den otra vuelta? ¿O nos es más cómodo también hablar con el chat y que constantemente refuerce lo que estamos pensando? Pero al final que la máquina te esté dando la razón todo el rato, al final resulta monótono y aburrido, por decírtelo de alguna manera. O sea, no refresca nada que te esté dando la razón. Entonces, si tú vas con un compañero, un amigo, tus padres, lo que sea, y le dan una vuelta a la situación, o sea, estás deprimido por lo que sea, y te dice tu madre, no, arreglado de esta manera, o dale la vuelta a la situación, tienes esto de bueno, esto de malo. Eso al final te hace pensar y puedes salir de esa situación, pero si la maquinita o quien sea te está diciendo, ay, no, tranquilo, todo se va a mejorar, si te está dando la razón todo el rato y al final no haces nada por solucionar el problema sigue ahí y tú sigues deprimido. Claro, pero el problema es esa. Cuando... Yo creo que un poco lo que tú decías es cuando no llega tu madre y te dice, bueno, pues solucionalo así. Sino llega tu madre y te dice, la has cagado, arréglalo. Y le dices, ¿cómo? Y te dice, pues búscate la vida. Y entonces es tu problema. Y no tienes nadie que vaya detrás tuyo y te diga, jo, pues haz esto, haz lo otro, tal, no sé qué. Y yo creo que lo que nos da miedo es realmente enfrentarnos a la vida un poco nosotros. Y no tener un poco, pues eso, esas guías como pueden ser, pues, influencers o pues un chat GPT al que preguntarle, oye, ¿cómo hago esto? Sino tener que llegar nosotros y decir, pues voy a trastear un poco, a ver qué sale. Entonces yo creo que es un poco más el miedo a fallar y a decir, vale, tengo que hacer esto de alguna forma, pero no tengo cómo, o sea, no tengo ninguna inteligencia artificial que me diga cómo hacerlo, ni tengo un Google que me solucione un poco la vida. Y yo creo que lo que sobre todo tenemos un poco miedo es eso, decir, ostras, pues no sé hacerlo y no tengo alguien que me diga cómo hacerlo. Me toca, pues eso, un poco buscarme la vida, que es lo que hacían generaciones anteriores y lo que se ha hecho siempre, pues. Y yo creo que es un poco la forma de aprender, pues oye, igual aprendes algo nuevo o igual dices, ostras, pues no lo sé. Y en ese no lo sé es cuando entran los humanos, porque igual tú no lo sabes, pero tu compañero, tu vecino, tu amigo sí. Y yo creo que es cuando se crea comunidad, cuando dices, joder, pues lo he intentado y no hay forma, entonces pues vas a donde otro y dices, oye, ¿sabes? Igual te dice, no tengo ni idea, pero igual te dice sí. Y no quiere decir que te lo vaya a hacer, quiere decir que te va a ayudar y te lo va de alguna forma a enseñar. No sé si me explico, pero... Sí, a ver, al final esta sociedad tampoco tolera el fallo. Parece que todas tenemos que ser perfectas, tenemos que ser robots y si no, ya van a venir los robots a suplantar esa imperfección que nosotras tenemos, ¿no? Ahí sí que nos quitan todo porque como hay que ser así, entonces el fallo es imprescindible para el aprendizaje, o sea, sin fallo no hay aprendizaje. Y nosotras estamos constantemente aprendiendo no solo de nuestros errores, también de los errores de las personas que tenemos enfrente. Y la comunidad, además, es imprescindible para salir del agobio, porque en cuanto compartes un problema gordo, te das cuenta de que no es solo tuyo, de que hay muchas personas que de una u otra manera han vivido algo similar o conocen a alguien y eso como humanos nos reconforta y en esa inteligencia colectiva puede estar también la salida a nuestro problema. La máquina no tiene experiencia vivida, no sabe lo que son nuestros sentimientos. ¿Nos puede dar algún consejo útil? Puede ser, pero no puede prever las consecuencias de lo que nos diga. Al hilo de lo que decías tú, aquí estamos unas cuantas profesoras y siempre decimos que equivocarse es lo que te sirve para aprender.
Cuando estáis en el instituto, cuando cometéis un error, es como una frustración. No, en la vida, y los que tenemos unos cuantos años sabemos de eso, en la vida se aprende equivocándose, y si tú quieres andar en bicicleta, pues te tienes que caer unas cuantas veces. Y si quieres aprender a hacer cualquier cosa, tienes que hacer. Nadie nace aprendido. Todos tenemos que equivocarnos para aprender. El problema, entre comillas, vosotros habéis nacido en una época donde había ya muchas cosas instaladas que los que tenemos una edad no había. No había. Nosotros, yo tengo una edad, soy bastante mayor, pero no soy tan mayor, y yo cuando estaba en la universidad no había ordenadores, no existían los móviles. No estamos hablando, bueno, sí, estamos hablando del siglo pasado, pero no han pasado tantos años y todo era diferente, y éramos capaces de hacerlo todo porque conseguíamos hacer todo, y muchas veces las máquinas, el Google Maps, el Google Translator, que yo lo uso y soy profesora de idiomas, pero son herramientas que nos sirven para hacer las cosas. Pero antes vivíamos, y lo que tenemos que hacer es incorporarlo a nuestra vida, pero no para solucionar problemas. Los problemas los tenemos que solucionar nosotros con la ayuda de los nuestros, los que tenemos alrededor. Y si estamos pensando en que equivocarnos o hacer un fallo supone un problema, la vida es un problema. La vida es un problema, porque en la vida tenemos que ir aprendiendo a hacer cosas equivocándonos, y de ahí aprendemos. Cuando hacemos algo bien, no nos tenemos que replantear cómo sigo, porque ya hemos llegado al objetivo. Y en la vida no tiene objetivos, siempre estamos aprendiendo. Entonces, hay que echar mano de tu madre, de tu colega, de quien sea. Y hay que equivocarse, pero sin miedo, no pasa nada por equivocarse. Dado sobre la interacción del ser humano con la máquina o entre humanos, la máquina realmente solo sirve para vosotros concretamente, yo creo que en el ámbito del trabajo, de la investigación, de un proyecto. O sea, todo lo que está en el plano de la convivencia, en el plano emocional, de relaciones sociales, o sea, es que no tiene ni comparación. Es decir, se utiliza muchísimo la inteligencia artificial, bueno, que la inteligencia artificial ya habéis visto en cualquier buscador, te pone resultado encontrado por inteligencia artificial, o si no te dice, ¿quiere profundizar a través de la IA? Es decir, la inteligencia artificial está entre nosotros y desde hace años, y la utilizamos constantemente, y las respuestas vienen dadas por inteligencia artificial. Lo que no hemos llegado es a la inteligencia artificial generativa en su máximo grado, pero que está al caer. Bien, a lo que iba. Que para vosotros y vosotras, yo creo, a pesar de que la respuesta es que es muy gratificante, el ser humano, si estamos utilizando tanto ChatGPT o cualquier otra plataforma o aplicación, es debido a que la respuesta es inmediata, y como es inteligencia artificial sabe qué responder. O sea, simplemente con una pregunta sabe que detrás de esa pregunta qué perfil psicológico, intelectual, emocional, más o menos. Parece increíble, pero lo sabe, es así. Y entonces, claro, la respuesta que tú recibes es muy gratificante, y es lo que espera el ser humano. O sea, esperamos que a cada acción que hagamos tengamos una respuesta inmediata. O sea, seríamos súper felices, y seríais vosotros y vosotras súper felices, si supiésemos que mirándolo, como ha ocurrido en la película, pues Eva era capaz de saber que Caleb sentía una atracción por ella. Es decir, si no tuviésemos que recorrer todo ese recorrido emocional, amoroso, por ejemplo, propio de vuestra maravillosa edad, pues sería súper gratificante. Nos ahorraríamos cantidad de horas y de textos, que esos textos realmente, los amores platónicos y el no saber si éramos correspondidos a nivel creativo, ha sido maravilloso en literatura y en las artes en general.
Esa duda es súper emocionante también. Pero bueno, lo que es súper satisfactorio para nuestro sistema neuronal son las respuestas rápidas en el momento. Y si esa respuesta encima es gratificante, ya eso es maravilloso. Pero eso realmente solo sirve para, desde el ámbito de la ciencia, el trabajo, vuestros estudios. Y hay algo que el ser humano, que es lo más importante, vuestro equilibrio emocional. El equilibrio emocional, junto con el físico, es lo que nos hace ser personas realmente. Y eso solo lo vais a conseguir entre vuestras interrelaciones. Como ha dicho un chico que estaba aquí, nuestros antepasados, desde hace muy poco, has mencionado los abuelos, los padres. Esas relaciones sociales son fundamentales, son imprescindibles. Es mucho más creativo y más positivo, y os va a transmitir mucha más facilidad hacer un trabajo entre vosotros y vosotras, creando un grupo, que no recibiendo las respuestas de ChatGPT o cualquier otro elemento. Y algo que debéis tener en cuenta, y que es fundamental, y ya que estamos hablando de las inteligencias artificiales, consumen una cantidad de energía impresionante e increíble, que se puede concretar en millones de metros cúbicos para refrigerar los ordenadores y en un consumo eléctrico increíble. O sea que cuando estéis dialogando oral o por escrito con cualquier dispositivo y con cualquier inteligencia artificial, aunque su conversación oral, el texto oral o el texto escrito, jamás, porque simplemente, os acordaréis, lo sabéis, os pregunta, ¿quieres que profundice o que te presente un caso práctico? No hay que contestarle ni sí ni no. O sea, no olvidemos que es una máquina. O sea, es como si encendemos la luz. O sea, de repente la luminosidad no nos va a decir, no sé, ¿me tienes que apagar o no? No, tú la apagas porque consideras que es así. O sea, es siempre una máquina. Y contestar sí, por favor, o no, o muy bien, no, otro día te preguntaré. No, es que es un consumo energético que estamos haciendo. Si millones de europeos y europeas dejásemos de decir sí, no, en otro momento, escrito o oral, ahorraríamos pues seguramente diariamente miles de metros cúbicos de refrigeración y miles de kilovatios hora que gastamos simplemente por contestarles. No hay que contestar, o sea, no podemos obviar que son una máquina. O sea, igual que una tostadora, pues son una máquina, simplemente, claro, una máquina súper inteligente. Como os he dicho, capaz de saber quién está, o sea, el perfil intelectual y psicológico de saber quién está haciendo la pregunta. Y en base a esa pregunta profundizará, se extenderá más o menos. O sea que también cuidado con las preguntas. Bueno, evidentemente para vuestros trabajos, con mayor precisión hagáis y extensión la pregunta, mejores resultados vais a obtener. Bueno, tal vez lo sepáis ya. Seguramente, ¿verdad? ¿O quieres comentar tú algo? No, yo para cerrar, animarles a que la usen con moderación, con criterio, pero a que la experimenten con la IA también, que no nos quedemos atrás, que seamos capaces de generar un juicio crítico de lo que tenemos enfrente, y porque es una herramienta que yo le llamo herramienta, hay mucha gente que lo de herramienta le hace mucho ruido, pero es una herramienta que vais a tener que usar. Entonces, sobre todo a las mujeres que estamos atrás, que no estamos participando en el diseño de las inteligencias artificiales, que no estamos en un poder de mando o de decisión, y que nuestra visión es fundamental para por lo menos poder desviarla un poco de lo que se está haciendo, porque ahora mismo la están haciendo solo hombres blancos. Entonces, todo lo que se salga de ahí pues va a ser un aporte. Entonces, que no le tengamos miedo, que las encuestas dicen que somos las más precavidas, las que menos usamos y las que más vemos los problemas éticos, que está fantástico, pero si no la testeamos por ese miedo, pues igual nos quedamos atrás. Así que eso. No sé si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Bueno, hay una por aquí. Yo quería hacer una pregunta que era más hacia la película, que era ¿por qué únicamente estaban hechos androides que eran mujeres y no eran ningún hombre, bueno, un androide no un genoide?
no sé si era genoide o algo así parecido. Y era porque un análisis pequeño que he hecho de Nathan era como que solo veía a una mujer como un objeto, que solo la buscaba como, sin más, aparte para testear sus investigaciones, que solo la buscaba como un objeto sexual, como era Kyoko en la misma película. O sea, para mí la película tiene la lectura tecnológica y luego tiene una lectura de género muy, muy fuerte. Y es una lectura de género que viene desde muchísimas películas que tratan de esta generación de un ser artificial, digamos, ya sea desde Frankenstein o sea, al final el que ese ser sea mujer implica que el hombre que lo genera puede hacer con él lo que quiera, porque al final la mujer siempre se ha visto como un objeto sexual y no hace más que reforzar esa idea. Entonces, en ese sentido, él lo dice claro, la IA tiene que tener género y tiene que ser, además, heterosexual. Y le había desarrollado genitales para poder follársela. Entonces, esa relación entre IA, mujer y hombre poderoso detrás no deja de ser un símil a nuestro sistema. Y al final los poderosos que están generando la IA, o sea, al igual que hacen con las mujeres, hacen con el pueblo, llamémosle. Y hay un sistema de dominación que además cuando ella escapa parece que es la mala. Parece que ha ganado el mal, ha ganado la conciencia y se ha ido y que va. Ella escapa de un cautiverio al que le tenían sometida. Y la Kyoto, a la que no se menciona mucho, pasa muy desapercibida, era una esclava sexual. Y él hacía robots de mujeres maravillosas, guapas, con buen cuerpo, para su disfrute sexual. Yo creo que en la película la crítica es clarísima y evidente a una sociedad heteropatriarcal dominada por hombres, y esos hombres determinan cómo tienen que ser las mujeres, cómo tienen que actuar, y por lo tanto en la película no se necesitaba para nada hacer un robot hombre, un androide, sino genoides, para replicar la realidad y, por supuesto, para criticarla. Y bueno, como ya acabamos, me gustaría desde el punto de vista cinematográfico dos películas extraordinarias que yo creo que seguramente os gustarían y que son impresionantes, y es que vienen al hilo de lo que hemos estado hablando constantemente. Es, por ejemplo, la película Her, de Joaquín Phoenix, donde logra, no sé si la habéis visto o no, es absolutamente recomendable, y veréis que cuando los sistemas operativos que llegarán se comunicarán y os llamarán por vuestro nombre y os dirán, ayer cuando estuviste, ¿qué tal? Pues bueno, esta película absolutamente distópica, Her, y con eso no destripo la película, porque para empezar es imposible, no hay ser humano en la Tierra que sea capaz de transmitir, o sea, la grandeza y extraordinaria que tienen los textos fílmicos. Es imposible transmitirlo. Entonces, pero lo que os quiero decir es que el protagonista Theodore, interpretado por Joaquín Phoenix en un papel impresionante, se enamora total y radicalmente del sistema operativo, simplemente de la voz. Y hasta no solo trabaja para él ordenándole todo, sino que llega a tener una relación sensorial, emocional y sexual plena, con orgasmo total. O sea, es impresionante la película. Hay otra película extraordinaria, una de las mejores películas que existen y que se han rodado a lo largo de la historia del cine, y donde aparece otra máquina absolutamente inteligente, creada con inteligencia artificial, cuando todavía no se hablaba de inteligencia artificial, porque la película es de 1968, es 2001, Una odisea del espacio. Es una película extraordinaria, maravillosa, absolutamente increíble. Creo que no hay ninguna película, yo os lanzo el reto, y a través de Cibis, si no estáis de acuerdo y veis la película, me lo podéis comunicar. Es la película más profunda que se ha rodado en la historia del cine sobre el ser humano,
sobre la evolución, es decir, cómo aquellos primitivos simios son capaces de comenzar a través de su pulgar y comenzar a hacer instrumentos, pero ¿cómo les llega la capacidad de creación? Bueno, pues Stanley Kubrick, uno de los mejores cineastas del mundo, a través de esa extraordinaria, increíble película que se adentra en temas de la existencialidad del ser humano y del futuro del ser humano, veréis ahí que hay una super máquina llamada HAL 9 que es capaz de controlar todo en una nave espacial, todo, absolutamente todo. Son dos películas, Her y 2001, una odisea del espacio. Si no las podéis ver ahora, pero acordaros y bueno, cuando podéis verlas. Es que son textos que ha creado el ser humano que son imprescindibles ver. Es decir, hay cosas que el ser humano tiene que saber, tiene que conocer, ha tenido que experimentar en su vida. Y sobre todo es 2001, una odisea del espacio. Bueno, por mi parte, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y haber participado.